Hay videojuegos que te entretienen, otros te divierten durante unas horas, y luego existen esos juegos que hacen algo mucho más difícil, te cambian. Cambian la forma en la que entiendes los videojuegos, la forma en la que recuerdas una historia, la forma en la que exploras un mundo, la forma en la que sientes una aventura, y eso es precisamente lo que hace especial este top, porque hoy no estamos hablando simplemente de los mejores juegos de la historia, estamos hablando de esos videojuegos que si de verdad amas este hobby, deberías vivir al menos una vez en la vida. Da igual si tienen 10 años, 20 o si salieron ayer, porque cuando un videojuego consigue marcarte de verdad, el tiempo deja de importar. Y ya te aviso de una cosa, los últimos puestos de este ranking son juegos que definieron generaciones enteras. Empezamos con uno de esos videojuegos que demuestra que no hacen falta cientos de horas ni enormes presupuestos para dejar una huella imborrable. Journey dura apenas unas pocas horas, no tiene diálogos, no tiene mapas gigantes, ni siquiera te explica demasiado, y precisamente ahí reside su magia. Controlas a un misterioso viajero que avanza hacia una montaña lejana, atravesando desiertos, ruinas y escenarios que parecen cuadros en movimiento, pero lo realmente especial ocurre cuando, sin darte cuenta, otro jugador aparece en tu aventura. No podéis hablar, no conocéis vuestros nombres, solo podéis comunicaros mediante pequeños sonidos y movimientos, y aún así muchas personas recuerdan ese viaje como una de las experiencias más humanas que han vivido en un videojuego. Journey demuestra que un videojuego también puede emocionar simplemente con su música, su diseño artístico y las sensaciones que transmite, y por eso cualquier amante de los videojuegos debería jugarlo alguna vez. Pero si Journey demuestra que menos puede ser más, el siguiente videojuego convirtió una simple conversación en una experiencia inolvidable. Firewatch parece un juego muy sencillo, es un guardabosques destinado a vigilar un inmenso parque natural durante todo un verano. No hay combates, no hay explosiones, no hay enemigos, solo tú, un bosque gigantesco y una voz al otro lado de la radio, pero poco a poco empiezan a suceder cosas extrañas y sin darte cuenta terminas completamente atrapado por la historia. Lo brillante de Firewatch no está en la acción, está en cómo te consigue que te preocupes por sus personajes, en cómo utiliza el silencio, la soledad y la naturaleza para construir una atmósfera que muy pocos juegos consiguen. Es una aventura que demuestra que una buena historia puede mantenerte pegado al mando sin necesidad de recurrir al espectáculo constante. Hay videojuegos que lo explican todo. Inside hace exactamente lo contrario. Te lanza a un mundo oscuro y perturbador y deja que seas tú quien intente comprender lo que está ocurriendo. Controlas a un niño que huye constantemente mientras atraviesa laboratorios, ciudades abandonadas y lugares que parecen sacados de una pesadilla. No hay apenas palabras, todo se cuenta mediante imágenes, animaciones, escenarios, y precisamente por eso consigue dejar una impresión tan fuerte. Cada nuevo lugar plantea preguntas, cada puzzle tiene sentido dentro del propio mundo, y cuando llegan los últimos minutos es muy difícil olvidarlos. Inside demuestra que un videojuego puede contar muchísimo sin apenas decir una sola palabra. Por cierto, si te gustan los tops como este, suscríbete porque al final del vídeo te voy a dejar más rankings que creo que cualquier amante de los videojuegos debería ver. Hay juegos que destacan por su historia, otros por su jugabilidad, y Portal 2 consigue hacer ambas cosas al mismo tiempo. La idea parece muy simple, dispones de un arma capaz de crear dos portales conectados entre sí, y con ella debes resolver diferentes puzzles, pero Valve convierte esa mecánica en una auténtica obra de ingeniería. Cada sala introduce una idea nueva, cada desafío obliga a pensar de una forma diferente, y todo está acompañado por uno de los mejores guiones y algunos de los personajes más carismáticos de la historia del videojuego. GLaDOS sigue siendo uno de los villanos más memorables jamás creados, y el humor inteligente que acompaña toda la aventura hace que sea imposible no sonreír constantemente. Portal 2 es una auténtica lección de diseño. Pocas veces un videojuego consigue atraparte desde el primer minuto como lo hace BioShock. Descender hasta la ciudad submarina de Rapture sigue siendo una de las introducciones más icónicas de toda la historia del medio. Pero BioShock es mucho más que una ambientación espectacular, es una reflexión sobre el poder, la ambición, la libertad y las consecuencias de llevar una idea al extremo. Mientras combinas armas convencionales con plásmidos que modifican tus habilidades, descubres poco a poco uno de los relatos más sorprendentes jamás escritos para un videojuego, y cuando llega a cierto momento de la historia es imposible no quedarse completamente en silencio, y déjame decirte que todo jugador debería vivir esa experiencia al menos una vez.
Si alguna vez has querido sentir que tus decisiones realmente importan, Mass Effect 2 es uno de los mejores ejemplos que existen. Aquí no solo salvas la galaxia, construyes un equipo, te ganas su confianza, conoces sus historias y cada elección que haces puede cambiar el destino de tus compañeros. Muy pocos videojuegos consiguen que llegues al final sintiendo tanta responsabilidad por cada personaje. Además, su universo está lleno de razas, planetas y conflictos políticos que consiguen hacerte sentir parte de algo enorme. Mass Effect 2 no solo es un gran RPG, es una aventura espacial que cualquier jugador debería experimentar. Antes de Metal Gear Solid, muy pocos videojuegos conseguían contar historias con un nivel cinematográfico tan alto. Hideo Kojima cambió completamente esta percepción. El sigilo dejó de ser simplemente esconderse y pasó a convertirse en una herramienta narrativa. Cada conversación, cada jefe, cada giro de guión, todo estaba construido para sorprender constantemente al jugador, y personajes como Solid Snake, Revolver Ocelot o Psycho Mantis terminaron convirtiéndose en auténticos iconos del videojuego, y su influencia sigue notándose incluso décadas después. Por eso merece estar aquí. Shadow of the Colossus rompe prácticamente todas las reglas tradicionales del diseño de videojuegos. No llena el mapa de misiones, no te bombardea con enemigos constantemente, solo existe un objetivo: derrotar a 16 colosos gigantescos. Pero cada uno de ellos es mucho más que un simple jefe final. Es un enorme puzzle que obliga a observar, escalar, improvisar y pensar. Y mientras avanzas, una pregunta empieza a crecer en la cabeza del jugador: ¿realmente estamos haciendo lo correcto? Muy pocos juegos consiguen transmitir tanto utilizando tan poco, y precisamente por eso sigue siendo una obra irrepetible. Si existe un juego capaz de enseñar paciencia, aprendizaje y superación, ese es Bloodborne. Cada enemigo puede acabar contigo, cada error se paga, pero también cada victoria se siente como una auténtica conquista. Su ambientación gótica inspirada en el horror cósmico consigue crear uno de los mundos más inquietantes jamás vistos, y cuando empiezas a descubrir todos los secretos que esconde Yharnam, entiendes por qué tanta gente sigue considerándolo una auténtica obra maestra. No es un juego para todo el mundo, pero todo el mundo debería probarlo al menos una vez. Y terminamos esta primera parte con uno de los videojuegos más especiales jamás creados. Outer Worlds no te lleva de la mano, no te marca objetivos constantemente, simplemente te entrega una pequeña nave espacial y un sistema solar lleno de misterios. Cada planeta funciona de una manera diferente, cada descubrimiento cambia completamente la forma en la que entiendes el universo que estabas explorando, y cuanto menos sabes sobre este juego antes de empezar, muchísimo mejor, porque pocas veces descubrir algo por uno mismo resulta tan satisfactorio. Outer Worlds no solo se juega, se vive, y lo mejor es que si estos 10 primeros ya te parecen imprescindibles, espera a ver los 10 que todavía quedan, porque ahí ya empezamos a hablar de auténticas leyendas del videojuego. Hay juegos que te ponen a prueba con enemigos. Disco Elysium te pone a prueba contigo mismo. Aquí no salvas el mundo, no derrotas a un gran villano, ni siquiera empiezas siendo un héroe. Despiertas completamente destrozado, sin recordar quién eres, intentando resolver un asesinato mientras reconstruyes poco a poco tu propia identidad. Y ahí empieza algo único. Cada conversación importa, cada decisión define tu personalidad, tu inteligencia, tu empatía, tu ego o incluso tus propios miedos hablan constantemente contigo. Nunca había existido un RPG que utilizara el diálogo de una forma tan brillante. No es un juego para correr, es un juego para pensar. Y cuando terminas la aventura, entiendes por qué muchos lo consideran uno de los mejores RPG jamás escritos. Pero si Disco Elysium revolucionó la narrativa, el siguiente revolucionó absolutamente todo el género. Durante años parecía imposible que un RPG tan profundo pudiera convertirse en un fenómeno mundial. Demasiadas decisiones, demasiadas posibilidades y demasiada libertad. Y sin embargo, Larian Studios consiguió exactamente eso. Baldur's Gate 3 demuestra que los jugadores no necesitan que les lleven de la mano, necesitan que el mundo reaccione a lo que hacen. Aquí prácticamente todo tiene consecuencias. Puedes resolver una misión hablando, luchando, engañando, robando o utilizando habilidades que ni siquiera imaginabas. Y lo más impresionante es que dos personas pueden jugar 100 horas y vivir aventuras completamente distintas. Y déjame decirte que eso es algo que muy pocos videojuegos consiguen.
Si alguna vez has querido saber cómo sería vivir dentro de un western, este juego es la respuesta. Red Dead Redemption 2 no solo crea un mundo abierto, crea un mundo que parece vivir sin ti. Los animales cazan, la gente trabaja, las ciudades evolucionan, los personajes recuerdan lo que haces, y en medio de todo esto aparece Arthur Morgan, uno de los protagonistas mejor escritos de toda la historia del videojuego. Su evolución, sus dudas y la forma en la que cambia durante la aventura consiguen que el jugador conecte con él como ocurre muy pocas veces. No es simplemente un gran juego, es una experiencia que demuestra hasta dónde puede llegar este medio. Y hablando de experiencias únicas, el siguiente probablemente sea el videojuego más importante de toda una generación. La verdad es que es curioso, porque si alguien hubiera enseñado Minecraft hace 20 años, muchísima gente habría dicho que parecía demasiado simple. Gráficos cúbicos, sin una historia tradicional, sin cinemáticas espectaculares, pero detrás de esa simplicidad había algo revolucionario: libertad absoluta. Construir cualquier cosa, explorar sin límites, crear tus propias aventuras. Y Minecraft no solo cambió la forma de jugar, cambió la forma en la que millones de personas entendían lo que un videojuego podía llegar a ser. Es un juego donde la imaginación del jugador siempre ha sido mucho más importante que cualquier objetivo impuesto, y eso explica por qué sigue siendo el videojuego más vendido de todos los tiempos. Muy pocos videojuegos consiguen que olvides que tienes un mando entre las manos. The Last of Us es uno de ellos. Lo que comienza como un viaje de supervivencia termina convirtiéndose en una de las historias más humanas jamás contadas en este medio. Joel y Ellie no son simplemente dos protagonistas, son dos personas marcadas por las pérdidas, obligadas a confiar el uno en el otro en un mundo completamente destruido. Cada conversación, cada silencio, cada mirada, todo contribuye a construir una relación que permanece contigo mucho después de terminar los créditos. Es uno de esos juegos que cualquier persona debería experimentar, aunque nunca haya jugado un videojuego narrativo. Hablar de Half-Life 2 es hablar de uno de los videojuegos más influyentes de todos los tiempos. Valve consiguió algo que parecía imposible: hacer que cada minuto enseñara una idea nueva. La física cambió para siempre, la Gravity Gun cambió para siempre, la forma de contar una historia sin interrumpir constantemente al jugador cambió para siempre. Half-Life 2 no solo fue un juegazo, fue uno de esos títulos que marcaron el camino que seguirían cientos de desarrolladores durante los años siguientes, y todavía hoy sigue sintiéndose sorprendentemente moderno. From Software ya había conquistado a millones de jugadores, pero con Elden Ring dio un paso mucho más grande. Consiguió llevar toda su filosofía de diseño a un mundo abierto gigantesco, y lo más increíble es que nunca pierde la sensación de descubrimiento. Cada castillo, cada cueva, cada bosque, cada ruina siempre esconden algo: un enemigo, un objeto, un jefe secreto o una historia que el propio jugador debe reconstruir. Muy pocos juegos consiguen despertar tanta curiosidad durante tantas horas, y precisamente por eso ya forma parte de la historia del videojuego. Hay videojuegos que envejecen, y luego está Ocarina of Time. Puede que hoy existan juegos técnicamente superiores, pero muy pocos han tenido una influencia tan enorme. Introdujo ideas que todavía siguen utilizándose: la exploración en 3 dimensiones, el sistema de fijación de enemigos, el diseño de mazmorras y la progresión de la aventura. Todo estaba construido con un nivel de inteligencia que cambió para siempre la industria, y sobre todo consiguió que millones de jugadores sintieran que estaban viviendo una aventura inolvidable, y por eso hoy en día sigue siendo una referencia absoluta. Si alguien preguntara cómo debe de ser un RPG moderno, muchísima gente respondería exactamente igual: The Witcher 3. No solo por su inmenso mundo abierto, no solo por Geralt, ni siquiera por su historia principal. Lo realmente extraordinario son sus misiones secundarias. Hay historias opcionales mejor escritas que campañas completas de otros videojuegos. Cada personaje parece real, cada decisión tiene peso, y cada rincón del mapa invita a descubrir algo nuevo. Es uno de esos juegos que consigue hacerte olvidar completamente el paso del tiempo, y eso muy pocos pueden conseguirlo. Y llegamos al número 1,
porque hay videojuegos extraordinarios y luego están esos que consiguen trascender el propio medio. Grand Theft Auto 5 no solo redefinió el concepto de mundo abierto, consiguió reunir 3 protagonistas completamente diferentes en una misma historia, crear una ciudad inmensa llena de vida y ofrecer una libertad que muy pocos jugadores han igualado. Pero su mayor mérito va mucho más allá. Más de una década después de su lanzamiento, millones de jugadores siguen recorriendo los santos, siguen creando historias, siguen descubriendo detalles, siguen encontrando motivos para volver. Muy pocos videojuegos pueden presumir de algo así, y precisamente por eso creo que si hubiera que recomendar un único videojuego que todo el mundo debería de jugar al menos una vez, sería Grand Theft Auto 5. Al final, los grandes videojuegos tienen algo en común. No importa cuántos años pasen, no importa cuántos gráficos mejores aparezcan, simplemente encuentras una excusa para volver, porque no recuerdas solamente sus historias, recuerdas dónde estabas cuando los jugaste, cómo te hicieron sentir y la persona que eras en aquel momento, y eso es lo que convierte a un videojuego en algo mucho más grande que un simple entretenimiento. Y si te ha gustado este top, suscríbete, porque aquí seguimos descubriendo los videojuegos que todos deberíamos vivir al menos una vez, y si todavía te has quedado con ganas de más, justo dentro de unos momentos te dejo otro ranking que estoy seguro de que te va a sorprender, junto con una lista de reproducción llena de más tops para seguir descubriendo auténticas obras maestras del videojuego. Así que ya sabes, nos vemos ahí, dale click. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamers tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.